En este video trataremos la especificación de persistencia en Java JPA. JPA es la especificación Java para el acceso a datos. En Java ya existe JDBC como mecanismo de acceso a datos de bajo nivel. JPA trabaja sobre JDBC, pero proporciona una interfaz flexible y escalable para el acceso a datos. Es muy importante aclarar que JPA no es un framework. Se trata de una especificación que por medio de anotaciones permite a los desarrolladores indicar de qué manera se van a persistir los objetos en una base de datos. También servirá como contrato entre los desarrolladores de acceso a datos, ya que éstos deben implementarlo. La especificación JPA tiene esencialmente tres elementos: el API de persistencia de Java, es decir, la interfaz misma de comunicación; JPSQL, que es un lenguaje de consulta que permite manipular los datos; y el conjunto de metadatos de mapeo. Existen dos maneras de llevar a la práctica JPA. La primera es por medio de archivos de configuración XML, donde se define qué clases serán persistentes. La otra alternativa es utilizar anotaciones Java. Esta opción, debido a su practicidad y legibilidad, en las clases Java se convirtió en la opción más usada por los desarrolladores. En los ejemplos que mostraré se va a emplear la configuración de mapeo por anotaciones. Una entidad es una clase Java que deseamos que sea persistente. Si se va a persistir en una base de datos relacional, una entidad será representada como una tabla. Cada instancia de dicha clase, entidad, va a corresponder a un registro en la tabla. Las propiedades de las entidades serán representadas como campos en dicha tabla. Una clase Java tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ser persistente. El primero es tener la anotación @entity. Esto la define como una clase persistente. También tiene que tener una propiedad de identificación, es decir, un ID marcado con la anotación @id. Tiene que tener también un constructor público sin argumentos, o al menos con alcance protegido. Y por último, se recomienda tener métodos getters y setters. Dije anteriormente que una clase, para ser marcada como persistente, necesita la anotación @entity. Esta anotación puede estar acompañada de la anotación @table, la cual es opcional. Veremos ahora dos ejemplos. En el primero de ellos, al no estar la anotación @table, el mapeo será a una tabla con el mismo nombre de la clase, es decir, cliente. En el segundo ejemplo, está presente @table y permite definir específicamente el nombre de la tabla sobre la cual se realiza el mapeo. En el ejemplo, clientes. La definición de un campo ID corresponde a la clave primaria de la tabla. Para ello se utiliza la anotación @id. Esta anotación puede estar acompañada por generated_value. Esta define la manera en la que la base de datos va a generar el nuevo valor de la clave primaria de la tabla. En el caso específico de una base PostgreSQL, la anotación generated_value tiene algunas variantes, ya que esta base de datos utiliza secuencias para generar los ID. Aquí se combina con @sequenceGenerator. De esta manera indicamos que el ID será generado por la base de datos por medio de una secuencia definida en la misma.
Respecto a la definición de campos, por defecto cada variable que forma parte de la clase anotada como persistente será mapeada a un campo de la tabla indicada. El mapeo automático va a utilizar el mismo nombre de la variable como nombre del campo a mapear. En el ejemplo, la variable de tipo string llamada nombre se mapea a un campo nombre en la tabla clientes. Esto es posible por la definición de los métodos getters y setters de la misma clase. En este otro ejemplo se agrega la anotación @column y permite especificar, entre otras cosas, que el campo se llama cliente-nombre, que su tamaño será de 100 caracteres y que no admite valores nulos. Todas estas opciones pueden configurarse en la anotación @column. Existen otras anotaciones complementarias para los campos. Entre ellas mencionamos @temporal, permite indicar que el campo corresponde a una fecha, hora o a una fecha y hora. Transient se utiliza para indicar que dicha variable no debe ser mapeada. Se utiliza habitualmente cuando hay variables cuyo valor es un valor calculado y no necesita ser almacenado en la base de datos. Embedded especifica que la variable es una clase embebida. Y embebible define una clase para ser utilizada como embebida. Estas dos últimas anotaciones se utilizan una con la otra. Para mapear una asociación 0 a 1 se utiliza la anotación one to one y también vamos a utilizar join column para especificar el nombre de la clave foránea. En el ejemplo tenemos la clase cliente y la clase tipo cliente. Una asociación 0 a 1 permite vincular un cliente a su tipo indicando que el campo tipo-cliente ID es la clave foránea en la tabla clientes. Para mapear una asociación 0 a n se utiliza la anotación one to many y también vamos a utilizar join column para especificar el nombre de la clave foránea. En el ejemplo tenemos la clase cuenta y la clase movimiento. Una asociación 0 a n permite vincular una cuenta a sus movimientos, indicando que el campo cuenta ID es la clave foránea en la tabla movimientos. Para mapear una asociación bidireccional de 1 a n se utiliza la anotación one to many y también vamos a utilizar many to one. En el ejemplo tenemos la clase cliente y la clase cuenta. La asociación 1 a n bidireccional permite vincular un cliente con la lista de cuentas y a una cuenta con su cliente. La clase cliente posee la anotación one to many especificada sobre la lista de cuentas. Del otro lado de la asociación, la clase cuenta posee la anotación @many to one sobre la variable cliente. De esta manera se consigue representar de manera completa este tipo de asociación. El mapeo de una entidad con clave compuesta de dos o más atributos requiere crear otra clase con los atributos de la clave compuesta. En la clase de entidad usar la anotación @idClass y también usar @id en cada variable que compone la clave compuesta. Existe otra alternativa para implementar la clave compuesta
usando las anotaciones embeddable y embedded ID. Cuando se busca acceder a una base de datos y obtener registros, tenemos dos formas de llevarlo a cabo. Con recuperación ansiosa o Eager. En esta forma de recuperación, los objetos secundarios relacionados se cargan automáticamente mientras se obtiene un registro en particular. Por el contrario, en la recuperación perezosa o lazy, los objetos relacionados no se cargan automáticamente, a menos que se los solicite específicamente. Primero se verifica la disponibilidad de objetos relacionados. Más tarde, si se llama a cualquiera de los métodos getters de esa entidad, recién se obtendrán los registros relacionados. Si se busca el mejor rendimiento, es preferible usar la recuperación perezosa. Se ha cubierto las anotaciones esenciales de JPA. A modo de conclusiones, JPA es una alternativa flexible para el acceso a datos en Java. Permite ocultar aquellos detalles que hacen compleja la implementación de persistencia. Esto tiene otra consecuencia, aumentar la productividad de los equipos de desarrollo. Si bien cuando se desarrolló se hizo hincapié en bases de datos relacionales, luego se fue extendiendo a otros tipos de bases de datos, es decir, bases de datos no relacionales. La bibliografía utilizada para armar este video es la documentación oficial de JPA versión 2.2 de Oracle y las guías que proporcionan dos sitios prestigiosos como Java Geek Code y Tutorials Point.